Hola mis amigos del Facebook. Hace unos días me preguntaron si en El Salvador había o no había oposición. Primero hay que decir que hay que saber diferenciar cuál oposición, porque en este momento las personas que están viendo este video, sé que para algunas mis videos, para algunas personas no son agradables, pero aún así los ven. Sé que para otras se sienten identificados y los comparten y le dan like y comentan y yo les agradezco tanto por su apoyo. Y así como mi perfil, hay otros perfiles opositores que también tienen seguidores. Entonces, todas las personas que reaccionan, todas las personas que comentan, las que se van a los foros Nayiliber y empiezan a argumentar, pero sí con argumentos fuertes, no con las mismas cosas. Nosotros somos la oposición más pura porque no hay un interés político, porque no estamos buscando un hueso ni sentarnos en una silla. Nosotros somos oposición. Nosotros hacemos oposición desde nuestro celular. Ahora, si me van a hablar de oposición política, la verdad es que es totalmente débil, pero eso no significa que no exista oposición política. Pero ¿por qué digo que es débil? En primer lugar, en el año en el cual Nayib Bukele gobernaba con una asamblea que todavía no era genuflexa, en ese año hubo un diputado de apellido Parker que propuso hacerle a Nayib Bukele un examen psicológico para ver si estaba capacitado para gobernar el país. En ese momento tuvieron la oportunidad y la historia fuera totalmente diferente si en ese momento hubiera tenido apoyo y hubieran comenzado ese proceso, porque ya sabemos que a Nayib solo el hecho de decirle un examen o un test para ver si él consume, ya sabemos que lo asusta y todo eso, las cosas hubieran cantado diferentes. Pero ¿qué pasó? Y lo voy a decir aquí con toda propiedad. Algunos diputados tuvieron miedo de que, ay, ¿qué va a decir? Ay, que se le van a ir la gente encima. Otros diputados dijeron, en ese rollo pues no nos metemos. Pues ahora hubiera sido muy diferente la historia si en ese momento el diputado Parker hubiera tenido apoyo y le hubieran dado sus votos. Lamentablemente ni el propio partido de él lo apoyó. O sea, ni el propio partido del diputado que propuso hacerle a Nayib un examen psicológico lo apoyó. Entonces, estamos diciendo de que los partidos políticos le echaron la mano a Nayib en ese momento, le echaron la mano, porque no tomaron en cuenta la opinión del diputado Parker, que estaba bastante acertada. Si este señor que gobierna le faltan como 30 centavos para el peso. Pero bueno, Nayib Bukele es un producto de la mercadotecnia y se ha mezclado, porque la política tiene cambios. Nayib Bukele ha mezclado lo que es la política con la mercadotecnia, con las redes digitales, con muchas cosas. Pensando como político, él ha analizado. ¿Y cómo piensa un político? Pues así. El político dice, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? ¿Qué es lo que la gente necesita? Ya, cuando ha identificado qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita, empieza a prometérselo, empieza a prometérselo y empieza a prometérselo hasta que la gente dice, le voy a dar la oportunidad. En el momento en el que Nayib agarra como base de batalla la seguridad, fue algo que surgió de todo eso, de identificar qué era lo que los salvadoreños más estaban pidiendo en ese momento, en ese tiempo de la historia. Pero ¿hay una seguridad real o hay una seguridad que es una fantasía?
porque hemos visto cómo hay pruebas contundentes de que, por ejemplo, el CROC fue sacado por altos funcionarios del gobierno de Bukele y él calla y ellos callan y están todas las pruebas y hay una investigación y Estados Unidos ya lo tiene allá en curso. Entonces, si altos funcionarios de Bukele escoltaron al CROC a Guatemala y hasta le dieron armas. Hasta le dieron armas. Entonces quiere decir que ahí hay un acuerdo. Ahí hay un acuerdo. Y también hay algo como que está secuestrada la seguridad. ¿Y por qué está secuestrada? Porque tuviéramos seguridad si supiéramos que el problema ya está resuelto, pero el problema no está resuelto si le andan amenazando a la gente que si no vota por fulano de tal, el problema va a regresar. ¿Qué quiere decir? Que tienen ellos el chorrito, tienen ellos el grifo para que el problema regrese o no regrese. Eso quiere decir que el problema no está resuelto, porque si el problema estuviera resuelto, no estuviera ese chorrito para que regresara o no regresara. ¿Eso qué significa? Significa que a Nayib Bukele, al gobierno de Nayib Bukele, no le conviene que la delincuencia se acabe. ¿Por qué? Porque el momento que la delincuencia se acabe, el momento que todas estas estructuras terminen de existir, él ya no va a tener cómo hacer un chantaje político y decirle a la gente voten por mí porque si no esto le va a pasar. Un buen mandatario, un mandatario que de verdad amara a su país, hubiera luchado por erradicarla de raíz, pero que a él y a muchos políticos no les conviene que la delincuencia se acabe, porque siempre la delincuencia en un país y en muchos países es utilizada como arma electoral. Es lo que está pasando en El Salvador. La delincuencia es usada como arma electoral. Y ante la pregunta que si hay oposición, sí hay oposición. Hay oposición porque está mi perfil, están muchos perfiles y están todos ustedes que le dan like, que comentan la realidad, que no se quedan callados, que con todo valor y a pesar de que su familia se enojan con ustedes, a pesar de que sus amigos se enojan con ustedes, a pesar aún de que correr peligro en su trabajo que los eche, a pesar de todo ello, ustedes dan like, ustedes comentan y eso es de valientes. Si no hubiera oposición, entonces nadie dijera nada. Pero sí hay oposición. Y la oposición es atacada por los troles, por toda esa comunidad mediática que Nayib alimenta con fondos públicos. Pero eso va a ser en otro video. Muchas gracias por escuchar este. Saludos.